Pueden tomar su lugar. Muchísimas gracias al pastor Tim por darme la oportunidad de estar aquí, y yo quiero también reciprocar este afecto, confianza que el pastor Tim y la pastora Abigail tienen sobre mí, sobre mi esposa, mi familia. Muchísimas gracias. Ellos son unos grandes amigos, pero también son grandes líderes, ejemplos, nuestros pastores, y los honramos, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, aquí yo quiero compartir algo muy personal que ha sido de tanta bendición para mí, de tanto ánimo, y en especial para esta conferencia de Eclesia, y creo que va a ser de bendición para tu vida. Y en los pocos minutos que me quedan, no te preocupes, ahorita vamos a salir a ver el partido de Brasil, aunque me pase un poco, ya sabemos que Brasil tiene todo bajo control, ¿ok? Entonces va a estar bien. Vamos, Brasil. ¿Cuánto tienen fe, verdad? Así es. Entonces, hoy quiero compartir contigo este tema o este mensaje que ha sido de tanta bendición para mí. Y creo que es muy apropiado para este tiempo de arrancar este primer día de plenarias, aunque ya comenzamos ayer Eclesia con una gran celebración. Pero en cuanto a este primer día de plenarias, en este contexto un poco más íntimo, compartir este tema que es un requisito para avivamiento, un requisito para avivamiento. Y como mencionamos anoche y lo hemos estado diciendo, y lo ves en todo lo que son las gráficas y los temas que tenemos aquí, una de las cosas principales de Eclesia es esto, el avivamiento de la iglesia. Así que vamos a ver en la Biblia, Marcos 6, del 1 al 6, dice así: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. ¿Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y en su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Un requisito para avivamiento en tu vida. Hay dos ocasiones, quiero mencionar, que en la Biblia encontramos que Jesús se impresionó. Ahora, para que tú y yo o alguna otra persona pueda impresionar a Jesús, imagínate lo que tiene que hacer esa persona, lo que tiene que hacer o que tiene que lograr, o no sé, la hazaña que tenga que hacer esta persona, o qué tan grande tiene que ser la cosa que haga una persona para impresionar a Jesús. Ponte a pensar en eso. Imagínate, ¿qué puede impresionar a Jesús? El Hijo de Dios, el creador del universo. Colosenses 1, del 15 al 20, dice que todo fue creado para Él, a través de Él y por Él. Entonces dice que Él es primero en todo. Dice que Él tiene la supremacía en todo. Él es primero de todo. Entonces, ¿qué le puede impresionar a Jesús? Pensamos, ¿verdad? Dices tú, pues ¿qué puede ser? ¿Verdad? Un golazo acá, bien acá de chinela, ¿verdad? Muy padre, muy chévere. Tanto dinero, ser muy educado, tener mucho conocimiento, tener un talento impresionante, un prodigio. ¿Qué podrá hacer lo que le puede impresionar a Jesús? Te pones a pensar, que pueda Jesús decir, wow. Imagínate, Jesús que puede decir y ver algo, o alguien que diga, wow, esto sí me impresiona. Y hay dos ocasiones en la Biblia donde encontramos eso. Muy interesante. La primera es, vamos a verlo aquí, a ver si funciona, ahí está. Primero fue la fe del centurión. El centurión romano que va a Jesús y le dice, tengo mi siervo
está muy enfermo, ven. Y le dice el centurión, Jesús le dice, ok, vamos. Le dice, no, con que tú digas la palabra, con eso es suficiente. Porque yo soy hombre bajo autoridad y le digo a este, ve y va, a aquel ven y viene, y aquel hace esto y lo hace. Yo estoy bajo autoridad y yo también tengo autoridad, yo sé cómo funciona, solo di la palabra. Y Jesús, ¿qué hizo? Dijo, wow. Voltea a la persona que está ahí a tu lado y dile, wow. Pero ahora díselo así, mira, agarra estos 3 dedos y estos otros 3 dedos y hazle así, mira, con la boca le así, wow, así, y va a decir la palabra wow, así, wow. Así, dice a la persona que está al lado, dice, wow, ¿ya? Imagínate, este centurión viene así y le dice, con que digas la palabra, Jesús se impresiona y dice, wow. Esa es la versión, la versión de aquí, Eclesia 18. Entonces Jesús le dice, wow, no he visto fe como la de este hombre en Israel. Increíble, ¿verdad? Para que Jesús se pueda impresionar de eso. Ahora, hay otra ocasión, la segunda ocasión donde Jesús se impresionó fue precisamente esta que acabamos de leer, aquí en Marcos 6. La otra cosa que le impresionó fue la incredulidad en Nazaret, su propio pueblo, vamos a decirle su propio barrio, ¿verdad? Fue a su hood ahí y él fue ahí y ¿qué pasó? Fue una falta de fe tan grande que Jesús dijo, wow. Pero no en el aspecto positivo, ¿verdad? Fue una falta de fe, una falta de incredulidad, que al final dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. Y al principio eso como que chocaba con mi teología. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando, Jesús es todopoderoso, es el Hijo de Dios. ¿Qué habrá de difícil para que Él pueda hacer o que Él no pueda hacer? Y yo pensaba, y hacía ese choque en mi teología, ¿por qué? Porque decía que Jesús no pudo hacer milagros, pero acá tengo que Jesús es todopoderoso, el Hijo de Dios, que Él controla y que manda las tormentas a los mares y a los vientos y les dice paz y se callan. Y dije, ¿y por qué aquí no? Entonces había ese choque. ¿Cómo es que Jesús, siendo todopoderoso, no pudo hacer muchos milagros aquí? O una de dos, o no es todopoderoso, o había algo más por el cual no hizo muchos milagros. No porque no pudo hacerlos, sino porque Él no encontró un ambiente donde Él quería hacerlos y Él podía hacerlos. Entonces vemos en una parte lo que asombra a Jesús es una fe tan grande, exuberante y extrema que es la fe del centurión, que dice Jesús, wow. Y luego vemos el otro extremo también que asombra a Jesús, es la incredulidad y la falta de fe en Nazaret. Entonces, el avivamiento había llegado a Nazaret. Jesús mismo, el avivamiento en persona, llegó a Nazaret, pero ellos no lo recibieron. El avivamiento puede estar aquí, podemos traer a Miel San Marcos, a Quique Pavón, a Miguel Casina, a Dani, no importa a quién traigas aquí, a Hilson Young and Free, a Beto Music, puedes traer aquí a tu cantante favorito, no sé, ¿cuál es tu cantante favorito hoy? Puedes traer al que quieras, ¿verdad? Que sea cristiano, por favor. Líder de alabanza, algunos van a decir, ¡ay, Cardi B! Puedes traer aquí a cualquiera, al mejor, es más, los puedes traer a todos juntos y hacer aquí un festival de pura edad, de Battle of Bands, algo así, ¿verdad? De pura alabanza, lo puedes hacer aquí. ¿Y sabes qué? Aún así, puede haber que haya gente que, mira, no llega a avivamiento, que no siente nada o que no pasa nada. Puede suceder. No importa si traes al mejor predicador, al más ungido, al más famoso, al que llena estadios. Si una persona no está dispuesta, no va a pasar nada. Pero qué interesante que en el mismo lugar pueden estar ministrando personas muy conocidas, muy famosas, muy ungidas, que Dios los usa mucho. Pueden ser personas que no son tanto, pero la reacción de la gente determina el avivamiento en sus vidas. En otras palabras, ¿cuál es el requisito entonces? ¿Tener bandas, predicadores, gente que sea muy famosa, ungida? ¿O es que es el hambre que hay en el pueblo de Dios? Y yo creo que eso es
el requisito para un avivamiento personal. El hambre que hay. ¿Y qué sucede cuando no hay hambre espiritual? Como sucedió también aquí en Nazaret. Cuando no hay hambre espiritual, mira, no importa quién venga, quién predique, quién esté aquí, que hagan cualquier cosa. Si no hay hambre espiritual, nada sucede. Nada. No sucede nada. Si no hay esa fe, si no hay esa necesidad, si no hay un hambre que tú dices, Señor, yo voy a buscarte a ti, no me importa quién esté en la plataforma, cuando yo te busco, yo sé que te voy a encontrar y que tú me vas a hablar. Hay un avivamiento. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay un hambre espiritual? Uno, te impide ver quién está presente. Te impide ver quién está presente. Y no me refiero a quién está en la plataforma aquí o cuánta gente hay. Quiero decir que te impide ver que la presencia de Dios está aquí en este lugar, en este momento. Aquí está. Y cuando tú y yo tenemos hambre, la podemos percibir. Pero mira, cuando no hay hambre, no importa qué ungido está este lugar, tú vas a entrar y salir de la misma manera. Pero cuando hay un hambre, tú sientes una diferencia. Entonces, cuando no hay hambre, te impide ver quién está presente. Jesús está presente, pero a veces no lo podemos reconocer. ¿Por qué? Porque no hay hambre, no tenemos hambre. Yo no. Estoy bien, estoy lleno, no necesito. Entonces, no podemos ver quién está presente. Acuerdo que leí un artículo que decía acerca de Michael Jordan. Y muy interesante este detalle. Michael Jordan se casó, la primera esposa creo que ya tenía 2 o 3, pero la primera esposa creo que se llamaba Juanita Banoy, algo así, Juanita Banoy. Y se casó ya hace muchos años, y se casó, ¿sabes dónde? En Las Vegas. Se casó en Las Vegas, Nevada. Ahí en Las Vegas hay, bueno, ya hay muchas, pero cuando empezaron había lugares donde te podías casar, hasta así como drive-thru, ¿verdad? Eso es que pasaba así como McDonald's y llegabas y te casabas y te ibas, ¿verdad? Y te daban tu certificado. Así hay en Las Vegas. Por eso es que cuando a veces dicen uno, sí, me casé, y dice, ¿cuándo? Sí, este fin de semana. Y le dicen, te casaste estilo Las Vegas, ¿verdad? Porque es como que si uno ordena ahí en el drive-thru de McDonald's, ¿verdad? Vamos a casarnos, y ahí está un ministro y los casa y le da su licencia y todo eso. En una de esas capillas, es muy famosa, creo que se llama The Little White Chapel, ahí Michael Jordan se casó la primera vez, así, en Las Vegas, rapidito. Llegó el ministro, el que estaba ahí, y llega, y ¿sabes qué? Él no reconoció quién estaba ahí. Él no reconoció a esta persona altísima, ¿verdad? Y los ve y le dice, ¿se quieren casar? Y dice, sí, aquí estamos para casarnos. Y los ve, ni se da cuenta quién era. No se da cuenta quién está ahí presente para casarlos. Él no tiene ninguna idea. Inclusive cuando apenas los va a casar, le pregunta a Michael Jordan sin saber, fíjate, sin saber quién era. Él no era Michael Jordan, él era Air Jordan, ¿verdad? Él era su majestad Jordan, como le decían, ¿verdad? Era el mejor jugador de básquetbol. Y él ni en cuenta, ni tenía ni idea. Y le pregunta a Michael Jordan, le dice, amigo, usted está medio alto. Le dice, está bastante alto usted. Dice, sí. ¿Usted alguna vez ha pensado en jugar básquetbol? Yo creo que usted sería muy bueno en jugar básquetbol. Y Michael Jordan le dice, no, sí. No le dice, pero fíjate lo que le dice. Usted sería muy bueno para jugar básquetbol. Mira, es que no sabes ni quién está ahí, está enfrente de ti. Y muchas veces así sucede cuando tú y yo no tenemos hambre espiritual. No podemos reconocer quién está enfrente nuestro. Y déjame decirte quién está enfrente nuestro. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Señor. Él es el que está aquí enfrente de nosotros. Pero cuando no hay hambre espiritual, no te impide ver quién está enfrente tuyo. Y cada vez que tú y yo, como la iglesia del Señor, tenemos esta oportunidad de reunirnos, tenemos que tener esto bien presente. ¿Quién está aquí? ¿Quién está presente? Señor, dame esa hambre para poder reconocer quién está aquí. Y en este momento, la presencia de Dios está aquí. También, cuando no hay hambre espiritual, te impide ver la importancia. Te impide ver qué tan importante es el significado de lo que está sucediendo o de quién está ahí. Lo vemos como algo común y corriente ya.
Y el problema del pueblo de Nazaret, de los compañeros, los amigos, todos los que crecieron con Jesús, es de que ellos crecieron con Él en su juventud, en su niñez, y veían a Jesús como algo tan familiar, alguien tan conocido, que ¿cómo crees que Él va a ser el Mesías, verdad? Si yo lo vi ahí crecer, jugábamos juntos ahí canicas, ¿verdad? Al lado, ahí jugábamos al trompo, al valero, y todos crecimos juntos, yo lo vi ahí. Es más, yo conozco a sus hermanos, como decíamos allá en México, yo conozco a sus carnales, ¿verdad? A sus carnales, yo conozco a sus hermanos y hermanas. Es más, somos compas, ellos son mis cuates. ¿Cómo que Él va a ser el Mesías? No, no puede ser. Es más, si hasta nosotros fuimos chambelanes ahí en su quinceañera, ¿verdad? Dice que bueno, así dice que conocían a sus hermanas, ¿verdad? Entonces me imagino que hicieron bar mitzvah o algo, ¿verdad? Quinceañera, algo así. ¿Cómo que es Él? ¿Cómo que si lo vimos crecer, es el mocoso, ¿verdad? Y a veces así la gente nos ve. ¿No te ha pasado a ti que cuando vas y visitas a un familiar que no lo has visto en años, ¿verdad? O amigos de la escuela que no has visto en años, y haces una reunión después de 10, 15, 20 años, ¿verdad? Los vuelves a ver y ¿qué sucede? ¿Verdad? Te ven ellos como eras antes, ahí donde se quedaron ellos, en el 9º grado, en el 11, en el 2, donde te quedaste, ahí te ven y no te sacan de ahí. Eres la misma persona y eres lo que haces lo mismo, dice, y ahí te encajonan. ¿A alguien le ha pasado así? A mí me ha pasado, ¿verdad? Y que dicen, porque ya te conozco, ¿verdad? Y especialmente cuando empecé a buscar más de Dios, regresaba a ver a algunos amigos. Y a veces así me decían, si yo te conozco, ¿verdad? No te la quieras dar de muy santo, ¿verdad? O a poco sí ya eres acá muy, ¿verdad? Muy aleluya y todo eso. Así, ¿por qué? Porque me querían ver así. Y no me sacaban o no me podían ver como algo diferente, que he cambiado, que Jesús ya me había cambiado. Pero para ellos yo era así. Y gracias a Dios que Jesús no nos deja encajonados en ese lugar y en ese tiempo. Jesús dice, yo te cambio a una nueva persona. De modo que de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora ya no soy aquel, ahora soy esto. Y ahora lo que vivo, lo vivo en fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No nos quedamos acá. Pero así sucedió en Nazaret. A Jesús lo vieron regresar. Y Él después de haber hecho milagros, mira, lee el libro de Marcos 1, 2, 3, 4 y 5, milagro tras milagro, inclusive el capítulo 5, llega ahí Jairo, le dice, arroja a los pies de Jesús, le dice, sana a mi hija que está muy enferma, y dice, vamos. Y en el camino, ¿qué sucede? Una mujer que viene por detrás y le toca el manto, y Jesús caminando, ¿verdad? Y la mujer le toca el manto y sana. Jesús se voltea y le dice, ¿quién me tocó? Y la mujer se postra a adorarle. ¡Wow! Y luego llega a la casa de Jairo, la niña ya había muerto, le dicen, ni molestes al maestro. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Y llega Jesús, le dice, sácalos todos, ¿verdad? Sácalos. Y llega ahí Jesús y sana a la niña. Increíble. Y después de aquí vemos, llega Jesús a Nazaret, ¿y qué sucede? La fiesta como que se aguada, ¿verdad? Se agüitó todo. ¿Por qué? Por la falta de fe, la falta de hambre espiritual que había ahí. Y ellos lo vieron llegar y no dijeron, wow, llega Jesús, sí, creció con nosotros lo vimos, jugamos con Él, era nuestro amigo, éramos bien cuates aquí, pero ahora lo vieron y ahí lo dejaron. En el mismo lugar, de la misma manera, cuando ahora Él venía, no como aquel niño, sino que ya venía como el Mesías. Pero para ellos fue muy difícil tragar eso, que les impidió ver la importancia y el significado de quién estaba ahí. ¿Por qué? Por lo consideraban algo tan cotidiano, tan familiar, tan conocido. Es que ya me lo sé. Y a veces nos puede pasar a ti y a mí esto. Cada domingo, cada miércoles o cuando tengas tus servicios, cada reunión de oración, de tal manera de que después con el tiempo llegamos a perderle el asombro del wow, de la presencia de Dios, que se nos hace algo tan familiar, tan común y corriente, que llegamos y salimos como si nada. Y no hay avivamiento. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué no siento nada?
Yo quiero esperar a que haya esto, aquel congreso, o necesito ir a un retiro, ¿verdad? O necesito ir, y le preguntan al pastor, pastor, es que ya no siento la presencia de Dios como la sentí el año pasado. Y no es que Jesús se fue. Quizá el hambre que había antes no es la misma hambre que hay hoy. Y nos preguntamos, ¿por qué ya no lo siento igual? Mejor preguntar, ¿cuánta hambre sigo teniendo yo de la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia y ya llegamos como en piloto automático, ¿verdad? El mismo estacionamiento, pasamos por la misma puerta, empezamos y hasta te sabes quién va a estar en la entrada dándote el boletín, ¿verdad? Y decíamos, hermana, buenos días, ya sabes quién es. Te vienes y te sientas en el mismo lugar, ¿verdad? Y dices, ok, sí, ahorita va a empezar, va a haber un countdown, luego vamos a hacer unas 3, 4 canciones, después va a pasar el pastor y después vamos a hacer la ofrenda y luego vamos a salir. Luego vamos a ir a comer aquí, y como que todo encuentra una monotonía que pierde el sentido. Y eso para nosotros líderes, para todos los que están aquí, son líderes, que son pastores, que son líderes en una iglesia, tenemos que cuidarnos de caer en esta monotonía sin sentido. Podemos caer, ¿por qué? Porque estamos tan metidos en esto que a veces le podemos perder el sabor de lo que hacemos. A mí me ha pasado. Y es donde tengo que venir y decir, Señor, perdóname, porque he visto esto como algo tan familiar, tan cotidiano, que le pierdo el sabor. Y es ahí donde me doy cuenta, Señor, dame más hambre. Dame hambre de ti. Yo quiero que me des más hambre espiritual, porque cuando la tengo, no importa si vengo aquí y hacemos las mismas cosas, el hambre que yo tengo va a determinar que Dios me alimente. Dios me va a alimentar. Entonces, Nazaret tuvo ese problema. Era algo tan familiar para ellos, tan expuestos a todo. Pensaron ellos que ya conocían a Jesús, pero no lo conocían. Ellos lo conocían como aquel que creció con ellos. Pero ahora venía Jesús, el Mesías. Porque era algo familiar. Entonces, cuando no hay hambre espiritual, perdemos la importancia, el significado, lo vemos como algo tan familiar. También, una última cosa, cuando no hay hambre, ¿qué sucede cuando no hay hambre espiritual? Vamos al 3, si me puedes ayudar ahí. En el número 3, te impide ver lo sobrenatural de Dios. Fíjate lo que dice ahí en Marcos 6, en los últimos versos. Dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Por la falta de fe de ellos, por la incredulidad que encontró en sus propios amigos y familias más cercanos que crecieron con ellos. Y por eso Él no pudo hacer esos milagros. Acuérdate qué fue lo que impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida cuando llegaron primero a Cades Barnea. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué fue lo que impidió? Fue la falta de fe, porque Dios ya les había dicho, hey, ve y conquista la tierra prometida, entra, yo estoy contigo. Llegaron los 10 espías, los 2 espías, 10 de ellos, ¿qué dijeron? No podemos. Y dice la Biblia que por la falta de fe de ellos no pudieron entrar. La falta de fe fue lo que hizo que no entraran a la tierra prometida. Fue lo que ocasionó que Jesús no hiciera tantos milagros, no hubiera un ambiente de lo sobrenatural como lo había en otros lugares donde Él caminaba. ¿Por qué? Por la falta de fe. Él pudo haber hecho milagros ahí muy grandes, pero por la falta de fe, dice, solamente algunos sanó. Puso la mano sobre algunos enfermos y los sanó. Fue limitado. Pero no porque Jesús fue limitado, no porque su poder no funcionó. Imagínate, Jesús llega a una aldea y dice, ok, vamos aquí. Acabo de sanar a la hija de Jairo. Es más, a una mujer me tocó por atrás y se sanó. Ahorita traigo un poder. Y llega a una aldea y dice, ok, sánate. Hasta como que le hace así, ¿verdad? Y a ver, las pilas o algo no funciona, ok, sánate, ¿verdad? Y como que si Jesús le falló el poder. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue la falta de fe del pueblo de Nazaret. La gente no tenía hambre espiritual.
pudo haber hecho Jesús ahí grande. Es más, Jesús hace milagros en nuestras iglesias y hay algo sobrenatural, pero cuando la gente no tiene hambre, ellos van a estar así y dicen, no, pastor, aquí no pasa nada. Yo quiero ver algo así, que caiga oro del cielo y que la gente se caiga, y quieren ver un show cuando lo sobrenatural está sucediendo en las vidas de las personas. Gente está siendo salvada, matrimonios están siendo sanados, restaurados, familias están siendo unidas, hay salvación, hay gente que ha estado venciendo adicciones. Lo sobrenatural está pasando cuando algunos están queriendo ver puro show, cuando lo sobrenatural está sucediendo en nuestras iglesias. Matrimonios restaurados, cuando el divorcio y la separación era la única salida que ellos pensaban, Dios viene y restaura gente. Una familia orando por el hijo, por salvación por sus hijos, y un domingo llegan y entregan sus vidas a Jesús. Personas que están lidiando y luchando con adicciones por años, que no saben ni cómo los van a dejar y piensan que eso ya es parte de sus vidas, y un momento en la presencia de Dios, Dios los cambia y adicciones y cadenas se rompen. Yo llamo a eso sobrenatural. No sé tú, pero eso es lo sobrenatural de Dios. Pero cuando no hay hambre, lo vamos a ver y dice, no, pues aquí no pasa nada. Te impide ver lo sobrenatural del poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el requisito del avivamiento? Ya lo mencioné, tener hambre espiritual. Y yo espero que al arranque de este segundo día de Eclesia, cuando vamos a ir y entrar en las cosas ya más a detalle, más íntimas y más de la palabra de Dios, desde anoche y ahora en este día segundo, que tú y yo podamos arrancar este día y decir, Señor, dame hambre de ti. Yo quiero que me des un hambre espiritual. Ya sea que esté el pastor Rolando ahí predicando, o el pastor Rafael, o Danilo, o Quique, o quien esté ahí. Señor, dame hambre espiritual. Dame hambre de ti. Porque eso es lo que va a traer el avivamiento a tu vida. Fíjate lo que dice Proverbios 27:7. El que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero al hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. ¿No te ha pasado que cuando traes un hambre así, como dices, traigo un hambre, ¿verdad? Que me puedo comer una vaca entera, ¿verdad? Dice, traigo un hambre. No importa qué te ponga en la mesa, ¿qué va a suceder? Tú te lo comes. Es más, te lo comes y te lo comes con un gusto y dices, qué rico estaba esto. No importa si fueron puros frijoles y arroz. Y tú dices, wow, estos son los mejores frijoles con arroz que he probado en mi vida. ¿Por qué? Porque traías un hambre que dices tú, no importa lo que me sirvas, yo me lo voy a comer. Dice la palabra, no importa, dice el hambriento, el que está lleno, ni la miel le sabe bien, pero al que tiene hambre hasta la comida amarga le sabe dulce. Así nos ha pasado en casa, ¿verdad? Con nuestros hijos, a veces viene mi hijo y dice, tengo hambre, y mi esposa está cocinando algo que no es de sus favoritos y se lo pone encima y dice, pero ¿no podemos comer algo? Y dice, pues me dijiste que tenías hambre, esto es lo que estoy haciendo. Sí, pero yo quería algo más. Bueno, entonces usualmente dice mi esposa, pues creo que no tienes tanta hambre. Creo que no tienes tanta hambre como decías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos empezamos a poner así bien, como decimos en inglés, ¿verdad? Bien piquis, ¿verdad? Bien así muy quisquillosos aquí. Ay, pero no, yo no quería eso, ¿verdad? Yo quería aquello. Ay, pastor, pero es que yo quiero que aquí oren en lenguas todo el tiempo. Y pastor, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué usted no hace para que descienda fuego del cielo? Y empezamos a pedir nuestro menú, ¿verdad? Nuestro menú. ¿Y por qué no cantan esas canciones de aquella banda? Porque esas sí se sienten con fuego, ¿verdad? ¿O por qué no hacemos esto? ¿O necesitamos hacer más oración? ¿O necesitamos hacer más esto? Y empiezan a darle al pastor el menú de ellos, ¿verdad? Pastor, aquí está mi menú, ¿verdad? Cuando lo que sucede, dice, pastor, no importa lo que haya, si es oración, si es un domingo, si es un miércoles, si es un grupo pequeño. Mira, tengo un hambre espiritual que lo que me ponga enfrente me lo voy a comer. ¿Ves la diferencia? En lugar de llegar con nuestro menú ahí al pastor, quiero esto, esto y esto. Al contrario, dices, pastor, tengo un hambre. Y lo que haya aquí
me lo voy a comer. Me siento a la mesa y me lo voy a comer. Dios te alimenta de acuerdo al nivel de tu hambre. Increíble, ¿verdad? Que Dios no te va a forzar la cuchara y te va a hacer así como niño chiquito, ¿verdad? Y algunos piensan que Dios tiene que alimentarlos así, haciéndoles avioncito con la cuchara, ¿verdad? Así, a ver, ¿te acuerdas cuando le dabas de comida a tu niñito? A ver, ok, cante, levante las manos, ok, adore al Señor, listo, ok, ahí va, pum, ¿verdad? Y Dios no te va a alimentar así. Y luego a veces, ¿te acuerdas cuando sabías que tu bebé o tu hijo que estaba chiquito, que ya estaba lleno? ¿Qué pasaba? Le metías ahí el Gerber y se lo metías y más. ¿Y qué pasaba con el bebé? ¿Cuándo pasaba que sabías que ya estaba lleno? Cuando te decía, mami, por favor, ya estoy lleno, ¿ok? Entonces, hasta aquí es mi medida de que puedo comer hoy, ¿verdad? No te podía decir, lo único que decía era, empezaba a salir todo el Gerber, ¿verdad? Y tú por acá con la cucharita así, no lo gastes, mijo, no desperdicies, ¿verdad? No desperdicies la comida. Hay niños en el África comiendo que quisieran comer esto también. Una vez probé el Gerber que le dábamos a los niños y lo probé. ¡Ay! Horrible que sabía para mí, ¿verdad? Eran unos green beans o no sé qué eran. Squash con green beans o algo así, unas calabazas. Pero, no, Dios no te va a alimentar así. Al contrario, tu medida de apetito determina cuánta comida Dios te va a dar. Increíble. O sea, pensar que Dios, el Todopoderoso, te va a dar de acuerdo a tu hambre. En otras palabras, que Él no está en control de cuánta comida te da. Tú estás en control de cuánta comida recibes. Piénsalo. No te va a forzar Dios a comerlo. Lo que dice Proverbio, dice que el que está lleno, mira, ni que le pongas el mejor banquete, no va a comer. Pero el que tiene hambre, Dios lo va a alimentar. De acuerdo a tu medida de hambre, es la medida de tu avivamiento, de tu alimento. Y tú sabes cuando tienes hambre, porque empieza el estómago a gruñirte de una manera que dices tú, ay, hasta duele, ¿verdad? La otra vez comentaba, preparando en este mensaje y en este tema, que hay un hambre que es un hambre diferente. Porque a veces tenemos hambre y podemos aguantar, ¿verdad? Dices tú, bueno, me aguanto aquí al servicio, ya falta una hora, algo así. Pero hay un hambre que cuando te pega y te duele. Lo único que cantas es Jesús Adrián Romero, ahí, tengo hambre de ti, de tu presencia. Y empieza esa parte de hambre que duele, que debilita. Esta es la canción que cantaba, ¿verdad? Cuando tienes una hambre. Mira, cuando tienes hambre, oras diferente. Cuando tienes hambre espiritual, adoras diferente. Cuando tienes hambre espiritual, tú vienes y sirves diferente. Levantas tus manos de una manera diferente. Cuando de veras hay hambre espiritual, tú vas a buscar a Dios de una manera diferente. Que no te va a importar quién te está viendo, si te ves acá muy sofisticado o no, si es algo... No te va a importar nada. Lo único que te va a importar es decir, Señor, aquí estoy, sáciame, lléname, porque tengo hambre de ti. No me importa todo lo demás, yo quiero que tú me des de comer. Es diferente. Cuando uno tiene hambre de verdad, uno se convierte en otra persona. ¿Cuánto les ha pasado eso? Cuando traes un hambre que ya no eres tú. Ya no eres tú, te conviertes en alguien más. ¿Has visto los comerciales del chocolate, la barra de chocolate de Snickers, verdad? Que están ahí jugando o algo y están diciendo, wow, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Se convierte en algo diferente. Y luego llega una persona y le dice, ten chocolate. Pum, se convierte en el mismo, ¿verdad? Y ahí dice, tú no eres tú cuando tienes hambre, ¿verdad? Porque así es. Cuando tienes hambre, tú eres alguien diferente, haces las cosas diferente, tienes una mentalidad diferente. Sabes que no me importa, Señor, lo que tenga que hacer, yo voy a buscarte. Yo tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Dios te alimenta al nivel de tu hambre. Tu apetito determina el fluir del alimento. Eso lo determina.
el apetito que tengas espiritualmente. Fíjate lo que dice en Marcos 5:6. Dios, es Mateo, perdón, ahí hice un error, es Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Al que tiene hambre, Dios lo sacia. Salmo 63:5 dice: tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Entonces, ¿cuál es este requisito del avivamiento? El hambre que haya en ti y en mí. El nivel de tu apetito determina el alimento, qué tanto alimento Dios te puede dar. ¿Y sabes qué? Hay una relación muy cerca en el metabolismo de uno, hablando de hambre. Y en muy poco tiempo vamos a ir ahorita a jugar, a comer y a ver el partido y va a haber hambre, ¿verdad? Porque yo sé que el metabolismo ya está como que ya se está activando en algunos. Pero fíjate, es muy interesante el hambre física al hambre espiritual. El metabolismo físico se activa y se acelera mientras más comes. De hecho, cuando empiezas un ejercicio, cuando vas a un entrenador y vas al gimnasio, te dicen eso: come más seguido, porciones medidas, pero más seguido, hasta 6 veces al día. Y te preguntan: ¿cuántas veces comes tú? Pues yo como 2. ¿2? Sí, me levanto en la mañana y pues no tengo tiempo de comer, de un desayuno, pero en el lonche, ahora sí, mira, me como un platote para aguantarme hasta que llegue después del trabajo a la cena, y en la cena también me echo otro platote. Y te va a decir el entrenador: lo estás haciendo mal, porque tú te estás brincando o malpasando unas comidas. Lo que debes hacer es asegurarte de comer en la mañana y luego un snack en la media mañana, la comida, después en la tarde también una merienda, luego la cena y luego también otro snack. ¿Ves? Son como 6 comidas y tú te dices: pero si yo lo que quiero es perder peso, usted me está pidiendo que yo gane peso. Y me dice: no, es que no entiendes. Tu metabolismo, de la manera que lo estás haciendo, se alenta, se hace muy lento. Lo que tienes que hacer es acelerarlo. Y lo que tienes que hacer es ahora activarlo. Come porciones medidas más seguidos, más veces en el día. Y empieza tu metabolismo, empieza a acelerarse, a activarse. Y cuando lo pruebas, vas a empezar a sentir, dices, comes en la mañana y ya como para las 10, dices tú: como que tengo hambre. Y ya a las 12 también, y notas que hay un hambre en ti, porque tu metabolismo se ha activado y se ha acelerado. Y qué interesante que el metabolismo físico es muy, muy relacionado, muy similar al metabolismo espiritual. A veces nosotros queremos orar. Sí, voy a orar una vez por 5 horas y con eso ya me la llevo por toda la semana, ¿verdad? No, pero es que ya estoy bien cargado. No. Yo creo que para que actives y aceleres tu metabolismo espiritual y esa hambre espiritual, yo creo que lo que podemos hacer y lo que yo creo que tenemos que hacer es: Señor, voy a comer todo el día. Voy a orar todo el día. No me estoy refiriendo a estar de rodillas, ¿verdad? Que tienes que ir al trabajo y todo eso, pero tú estás en actitud de oración, orar sin cesar. Y es interesante la similitud del metabolismo físico con el espiritual. ¿Por qué? Porque tan pronto empieces tú a activar tu metabolismo espiritual, vas a empezar a sentir un hambre por Dios. Empiezas a comer más de la palabra de Dios, a adorar más y a buscar más de Dios. Y vas a empezar a decir: ¿sabes qué? Tengo hambre de Dios. Ya para las 10 de la mañana dices: tengo hambre de Dios. Llega a las 12 y dices: tengo hambre de Dios. Y así te la vas a llevar y tu metabolismo se activa. Dios está buscando en este momento gente que les esté gruñendo el estómago espiritual y decir: yo estoy buscando a ver a quién tiene hambre aquí. ¿Cuántos estómagos aquí gruñendo están? ¿Por qué? Porque cuando oye eso y cuando Él sabe, aquí hay hambre, Dios te alimenta. Aquí te voy a dar de comer. Y más. Señor, tengo más. Y te da más. Y te da más. Yo no sé tú, pero yo quiero que Dios me alimente.
pero yo quiero tener esa hambre espiritual y decirle, Señor, no permitas que yo me llegue a llenar de otras cosas o a pensar que esto es tan cotidiano y tan familiar y corriente que le pierdo el hambre espiritual a lo que Dios quiere hacer. Y más que nada, no permitas, Señor, que yo no pueda ver quién está aquí en este lugar, que no pueda reconocer el que está aquí con nosotros, Jesucristo, por la falta de hambre. Al contrario, Señor, trae avivamiento a mi vida, dame hambre de ti. Cierra tus ojos, vamos a terminar. Yo creo que Dios puso este mensaje justo en este lugar, en este horario, porque nos da una pauta, nos da un buen preámbulo de todo lo que va a pasar en estos 2-3 días de iglesia que restan. De venir aquí y poder ver quién está en nosotros y quién está aquí con nosotros. Y poder reconocer la importancia de lo que hacemos, de quién está aquí. Y poder saber y ver que Dios está haciendo algo sobrenatural. Padre, danos hambre de ti. Aumenta el apetito espiritual de nuestras vidas. Acelera el metabolismo espiritual en nosotros, Señor. Tenemos hambre de ti. Y no importa, Señor, quién esté aquí en la plataforma, yo voy a buscarte, yo voy a adorarte, yo voy a tener hambre de ti. Porque mi hambre no depende de quién esté aquí, o de qué tan bueno o qué tan buen trabajo hagan. Mi hambre depende de mi interior. Tengo un hambre de ti, Señor. Lléname de ti. Perdóname por aquellas veces o tantas veces que me he llenado de otras cosas, que he buscado otras cosas. Y cuando tú pones un banquete delante de mí, yo ya digo, Señor, yo estoy lleno. Quizá tomo un bocadillo o algún pedacito o algo, pero tú estás diciéndome, invitándome a la mesa y diciéndome, siéntate, yo he preparado un banquete, aderezas mesa delante de mí. Y yo me siento y voy a comer el alimento espiritual que tú traes a mí, a mi vida. Dame más hambre de ti, Señor. Dame más hambre de ti. Díselo ahí donde estás tú. Dile, Señor, dame más hambre de ti. Yo quiero tener ese apetito. Que cada vez que nos reunamos, en mi casa, donde quiera que yo esté, que yo sienta esa hambre que solamente tú puedes saciar. Aumenta, Señor, el apetito en mi vida. Activa el metabolismo espiritual en mi vida. Que yo no llegue a pensar que esto es algo común y corriente y tan familiar que hasta pienso que ya me lo sé. Al contrario, Señor, que cada vez que yo me encuentre contigo, ya sea a solas en casa o en la iglesia, reunidos con mis hermanos, que nunca pierda el asombro de decir, wow, estoy en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en la presencia de Dios, del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que se abra el cielo,
Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Sí, Señor. Oh, gran Dios, que se abra el cielo. Sí, Señor. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Tenemos hambre de ti, Señor. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que sea el cielo cerrado se abre. Que tu reino se mueve aquí. Así es, Señor. En ti, Señor. Gran Dios. Oh, gran Dios. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. De ti, Dios. Queremos cada vez reconocer y percibir tu presencia, Dios. Gracias, Padre, por renovar hambre en tu pueblo y aprecio por tu presencia, por el acceso que tenemos. Sabemos que Cristo murió para darnos ese acceso. Gracias, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.